Estimados alumnos, nuevamente un placer saludarlos. Espero que se encuentren muy bien estudiando y practicando. El tema de hoy es soluciones. Básicamente en este capítulo vamos a observar los términos soluto, solvente. Asimismo, podemos considerar los términos concentración. ¿Y qué es una concentración? Vamos a llamar a la cantidad de soluto disuelto en una cantidad dada de disolvente o de solución. Entre mayor sea la cantidad de soluto disuelta, más concentrado estará la solución. Las unidades de concentración más empleadas son molaridad, normalidad, porcentaje de fracción molar, etc., las cuales están dadas por expresiones matemáticas y las que vamos a observar justamente en este capítulo. La solución es una mezcla homogénea de dos o más componentes, pero en estado puro, y se observa al final una sola fase. Vamos a observar el soluto y el solvente. Se llama solvente al que se encuentra en mayor proporción y las demás sustancias que se encuentran en menor proporción, cantidad o porcentaje se llama soluto. Y decimos que están disueltas en un solvente. Un ejemplo clásico. Tenemos agua azucarada, que viene a ser agua, adicionamos el azúcar a un vaso de agua, agitamos levemente y observamos que el azúcar se va incorporando en la fase líquida. Y aunque sabemos que el azúcar está disuelta en agua, al final no podemos observarla porque observamos una sola fase líquida, que es el agua y el azúcar. El otro ejemplo clásico es el agua con sal común, sal de mesa, llamado cloruro de sodio. En este ejemplo tenemos los ingredientes sal sólida y agua. De igual manera, agitamos constantemente y vamos observando que poco a poco se va disolviendo y hay un momento en que llegamos a un punto y observamos una mezcla homogénea. No se nota ninguna diferencia. Parece que únicamente podemos observar una sola fase formada por agua. Entonces, en esta mezcla homogénea hemos llegado a una fase final que es la disolución. Bien, soluciones. Como indicamos, para que usted pueda entender y recordar, básicamente es una mezcla homogénea, formada principalmente por dos componentes, un soluto y un solvente. Ejemplos, ya lo hemos visto, agua salada, agua azucarada. Agua salada. El soluto viene a ser el cloruro de sodio o sal común o sal de mesa. Y el solvente, el agua. Agua azucarada. Soluto, azúcar, solvente, agua. Solución de ácido nítrico. Solución de ácido nítrico al 70%, por ejemplo. ¿Qué significa, alumno? Que el 70% de ácido nítrico, su concentración, va a formar el solvente y el 30% que resta va a formar el soluto. Generalmente estas soluciones de ácidos están mezclados ácidos más agua destilada. Entonces el 30% que resta viene a ser el soluto. Está formado por el agua destilada. Acero es una aleación. Podemos observar la presencia
de hierro más porcentaje de carbono, cromo, etc. Podemos observar aquí que el solvente viene a ser el hierro y el soluto, porcentaje de carbono, cromo, etc. Bronce es otra aleación, el cobre más el estaño. Y así podemos nombrar otros ejemplos. Haciendo una síntesis, soluto es el componente que se encuentra en menor cantidad, que puede ser sólido, como el caso del acero, del latón, líquido, como el caso de agua más alcohol, o gaseoso, un ejemplo, el aire, que está formado por gases de nitrógeno, oxígeno y otros gases. Solvente o disolvente. Cuando nombramos el solvente, generalmente el agua es el solvente universal. Es el componente que se encuentra en mayor cantidad. El solvente más utilizado es el agua. Y cuando utilizamos el agua, lo vamos a llamar solución acuosa. Otros ejemplos de solventes tenemos el alcohol etílico, la benzina, el cloroforo. Un ejemplo clásico es una solución de agua azucarada. Observemos, soluto, una pequeña cantidad de azúcar que vamos a agregar a un vaso que contiene agua. El agua viene a formar el dispersante y se le nombra como solvente, ¿correcto? Entonces, soluto más solvente nos va a dar una solución. Agua más azúcar va a dar el agua azucarada. Finalmente vamos a obtener una mezcla homogénea, una sola fase, en este caso la fase líquida. Unidades físicas de concentración. Las unidades físicas de concentración tenemos porcentaje peso a peso, masa a masa, peso a volumen, porcentajes de volumen a volumen. Cuando hablamos de porcentaje de masa a masa, peso a peso, expresa cuántos gramos de soluto hay por cada 100 gramos de solución. Y la fórmula que ustedes deben considerar es porcentaje masa a masa, viene a ser masa del soluto entre masa de la solución por 100. Porcentaje peso a volumen. Expresa cuántos gramos de soluto hay en cada 100 mililitros. El porcentaje de masa a volumen viene a ser la masa del soluto entre el volumen de la solución por 100. Y el porcentaje nos habla, es por ello que ponemos por 100, porque es porcentaje de volumen a volumen. Expresa cuántos mililitros de soluto hay en 100 mililitros de solución. Y su fórmula es porcentaje de volumen a volumen, es volumen del soluto entre el volumen de la solución por 100. ¿Qué es una concentración? Se define como el peso de soluto que existe en un determinado volumen de solución. Por ejemplo, aquí tenemos el soluto, que podríamos considerar una cantidad de azúcar o cloruro de sodio o sal común, disueltas en el agua, que viene a ser el solvente. El resultado de ello se llama solución. Las unidades químicas de concentración. Las unidades químicas de concentración, tienen que recordarlo alumnos, se llama molaridad. Molaridad se representa por una M mayúscula. ¿Y qué es la molaridad? Expresa el número de moles de soluto disueltos en un litro de solución, no solvente, solución. Moles de soluto sobre volumen de solución. Asimismo, si no le dan moles, le pueden dar masa. Utilice usted esta segunda expresión matemática, que es la fórmula.
Molaridad. Molaridad. No es masa ni peso molecular. Molaridad es igual a masa del soluto entre peso molecular del soluto por volumen de la solución. No se olvide, volumen del soluto, volumen del solvente, perdón, volumen del solvente. El soluto va a estar expresado en gramos. El peso molecular, gramos por mol. El solvente, en este caso el volumen del solvente, está expresado en litros. No se olvide. Y los moles, como observamos aquí, está expresado en mol y la molaridad resultante en ambos casos va a ser mol por litros. Entonces las unidades de la molaridad es mol por litros, no se olvide. Normalidad es otra concentración de estas soluciones. Expresa el número de equivalentes del soluto que están disueltos en cada litro de solución. La fórmula matemática es normalidad, número de equivalentes gramo del soluto sobre volumen del solvente. No se olvide. Molaridad es igual a peso del soluto por, en este caso, tenemos el peso equivalente del soluto por volumen de la solución, expresado en litros. Bien, por favor, no se olvide que el peso o masa del soluto va a ser expresado en gramos. Trabaje con gramos. El peso equivalente del soluto, el volumen del soluto está expresado en litros, el volumen de la solución expresado en litros, el equivalente gramo está representado por EQ-gramos y la normalidad equivalente gramo por litro. Peso equivalente. El peso equivalente viene a ser el peso molecular sobre teta. Y número de equivalentes gramo viene a ser el peso o masa sobre peso equivalente. Para poder hallar el número de equivalentes gramo, primero usted halle el peso equivalente. Una vez que obtenga el dato, lo va a reemplazar aquí. Determinación de teta o parámetro. Cuando observamos la fórmula, aquí teta o parámetro, ¿qué debe hacer usted? Tiene que practicar este cuadrito. Cuando usted tenga un ácido, por ejemplo, tenemos aquí el ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y ácido fosfórico, cualquier tipo de ácido, teta o parámetro viene a ser el número de hidrógenos. El número de hidrógenos. Observemos en estos ejemplos. Tiene usted el ácido clorhídrico. ¿Cuántos hidrógenos tiene el 1? 1. Por consiguiente, su parámetro es igual a 1. En el ácido sulfúrico, ¿cuántos hidrógenos tiene el ácido sulfúrico? 2. El parámetro o teta es igual a 2. Observe alumno, parámetro teta es igual a 2. El ácido fosfórico, ¿cuántos hidrógenos tiene el ácido fosfórico? 3. Por consiguiente, el parámetro o teta es igual a 3. Recuerde, alumno. Pasemos a las fórmulas a los hidróxidos llamados también bases. Los hidróxidos, recuerde, alumno, tienen en su fórmula OH, OH, OH. Y el parámetro o teta viene a ser el número de oxidrilos, en este caso OH. Observe usted, la potasa cáustica o hidróxido de potasio, ¿cuántos OH tiene? 1. Por consiguiente, su teta o parámetro es igual a 1. Recuerde, alumno. El hidróxido de bario, ¿cuántos OH tiene? 2. Por consiguiente, el parámetro es igual a 2. El hidróxido de aluminio, ¿cuántos OH tiene el hidróxido de aluminio? 3. Por consiguiente, su parámetro es igual a 3. Muy sencillo, pero
algo importante que usted tiene que considerar. Escribir los ácidos, escribir las fórmulas de los hidróxidos son bases. Veamos en este caso una sal, carga neta del catión. Tenemos el cloruro de sodio. El sodio es +1 y el cloro -1. Su parámetro simplemente es 1 por 1, 1. ¿Qué significa? Como en este caso el catión es +1 y su anión es -1, o simplemente multiplique por el catión. 1 por 1, 1. Sulfato de aluminio. El aluminio tiene, en este caso, 2 y el sulfato 3. 2 por 3, 6. El cloruro de amonio. El amonio tiene el catión +1. Simplemente multiplique. 1 por 1 es igual a 1. Entonces considere por favor la carga neta del catión. Relación entre la molaridad y normalidad. Otra fórmula que usted tiene que recordar es normalidad es igual a molaridad por parámetro, siendo el teta o parámetro el número de hidrógenos cuando se trata de ácidos. Teta o parámetro es igual al número de OHs cuando se trata de las bases. Y teta o parámetro cuando se trata de sales viene a ser su carga catiónica. Si se conoce el porcentaje en peso o también le dan a usted una densidad en sus problemas, simplemente recuerde esta fórmula para la molaridad. Molaridad. Si a usted le dan como datos porcentaje en peso y le dan la densidad, entonces usted recordará molaridad, porcentaje en peso, por densidad, por 10 sobre peso molecular. Y si le piden la normalidad, muy sencillo, porcentaje en peso por densidad por 10 por parámetro, entre peso molecular. No se olvide esta relación. Pero ¿cuándo le va a usar esta fórmula? Cuando le dan densidad y porcentaje en peso. Asimismo, vamos a ver las mezclas de dilución. En este caso, cuando se trata, por ejemplo, ¿qué cantidad de agua debo agregar a una solución? Entonces usted va a usar la fórmula molaridad 1 por volumen 1 es igual a molaridad 2 por volumen 2. Pero si se trata de otra mezcla de 2 o más soluciones que contiene el mismo soluto, entonces le van a dar ejercicios en el cual molaridad 1 le van a dar aquí, cuya molaridad 1 es tanto, el volumen inicial es tanto, se mezcla con otro de molaridad tanto, otro volumen conocido y otro tercero que puede ser, y finalmente va a encontrar la molaridad total y volumen total. En realidad, su fórmula, la fórmula que va a usar para esta mezcla de 2 o más soluciones que contienen el mismo soluto será molaridad 1 por volumen 1 más molaridad 2 por volumen 2 igual a molaridad total, volumen total. Y esta fórmula, ¿cuándo va a usar? Cuando le indique qué cantidad de agua debo de agregar. Naturalmente, sus dudas van a ser observadas al realizar los ejercicios o problemas siguientes. Esas dudas serán despejadas. Empecemos con los problemas de estequiometría que está en sus libros. Una solución de acetona contiene 14 gramos. ¿Qué viene a ser 14 gramos? Es la masa disuelto en 186 gramos de agua. ¿Qué pasa, alumno? Tiene usted 14 gramos y 186 gramos. ¿Qué significa? El soluto viene a ser la que se encuentra en menor cantidad y el solvente la que se encuentra en mayor cantidad. Calcular el porcentaje de masa de soluto en dicha solución.
Y el porcentaje de masa viene a ser, la fórmula que ya lo vimos, masa del soluto sobre masa de solución por 100. Pero sabemos que la solución, recuerde alumno, solución viene a ser la suma de soluto más solvente. En este caso, alumno, el soluto, ¿qué cantidad teníamos de soluto? 14 gramos. Solvente, 186 gramos. 14 más 186 gramos es 200 gramos. Es por ello, tenemos esta primera fórmula. Masa del soluto, 14 gramos. Lo tiene usted acá. Masa de la solución, 14 soluto más 186 solvente, serían 200 gramos, que viene a ser la masa de la solución. Por 100, efectuando nuestros cálculos matemáticos, nos va a dar como resultado 7 por 100. No se olvide, es sencillo de realizar. La segunda forma, en este caso el segundo ejercicio, hallar la molaridad de una solución que contiene 196 gramos de ácido sulfúrico disuelto en 10 litros de agua. En este caso, alumno, usted no necesita el soluto y solvente. Tenemos la fórmula molaridad es igual a masa entre peso molecular por volumen. Nuevamente, masa, peso molecular por volumen. La masa viene a ser 196 gramos. La masa se expresa en gramos, 196 gramos. Lo tenemos aquí. Peso molecular, ¿de qué sustancia química? De ácido sulfúrico. Lo tiene usted aquí. Peso molecular del ácido sulfúrico. ¿Por qué tiene que hacerlo? Porque en su fórmula está peso molecular por volumen. Y lo tiene usted acá, oxígenos, 4 átomos, 4 por peso atómico del oxígeno, 16,64. Hidrógeno, peso atómico, en este caso azufre, tiene un átomo de azufre, por 32 es 32. Hidrógeno, 2 por 1, 2. La suma total le da 98. Reemplazando peso molecular del ácido sulfúrico, 98. Volumen, le dan 10 litros, lo coloca aquí, realiza sus cálculos matemáticos y como resultado tendrá 0,5 molar. En este caso, repito, no es necesario cuál es el soluto ni el solvente. Simplemente ya estamos hallando la concentración, que es la molaridad. Siguiente ejemplo. Indique la masa del ácido nítrico, contenida en 3 litros de agua. 1/3 molar. Le están pidiendo la masa. Usted no va a usar la fórmula anterior. Veamos aquí. Masa, molaridad, es igual a masa, peso molecular por volumen. No me piden molaridad, me piden la masa. Usted coloque aquí la masa, despejo, molaridad por peso molecular por volumen. Es lo que tiene usted aquí. Reemplace los datos. En el problema le dieron 1/3 molar. 1/3 molar. Molaridad, 1/3 molar. Peso molecular del ácido nítrico. ¿Lo tiene usted aquí? Hay el peso molecular. Ya sabe usted, lo hemos hecho en diferentes ejercicios. Y le sale 63. Entonces, reemplace usted. Molaridad, 1/3. Por peso molecular, 63. Volumen, 3 litros. Realiza sus cálculos matemáticos y va a tener como resultado la masa a 63 gramos. Muy bien. Siguiente ejercicio. Si se tiene 15% en peso de ácido carbónico con una densidad de 1,24 gramos por litro, hallar la molaridad. Para ello hemos visto una fórmula. Cuando tiene usted como datos porcentaje en peso y tiene como datos la densidad,
use esta fórmula. Porcentaje en masa por densidad por 10 sobre peso molecular. Primero hallamos el peso molecular del ácido carbónico. Alumno, usted tiene que saber la fórmula del ácido carbónico. Lo hemos repetido constantemente. Ácido carbónico. Luego hemos visto ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido fosfórico, ácido clorhídrico. Es muy común para usted. Entonces escriba usted el ácido carbónico, halle su peso molecular, sume usted y le da 62. Entonces reemplace usted. Porcentaje en masa, 15%. No divide entre 100. Coloque usted su dato, 15. Por la densidad, que es 1,24. Por 10 entre el peso molecular, que es 62. Realiza usted sus cálculos matemáticos, sus operaciones, y simplemente llega al resultado que es 3 molar. 3 molar. Siguiente ejemplo. Nos piden, ¿cuál es el porcentaje del ácido fórmico? Alumno, aquí tenemos otra fórmula que tiene que recordar. Ácido fórmico en una solución 1.1 molar. Cuando vea usted una M mayúscula es la molaridad. Si la densidad de la solución es 1,012 gramos por mililitro. Usted vuelve a utilizar la fórmula anterior. Porcentaje en peso masa por densidad por 10 sobre peso molecular. Halle usted el peso molecular del ácido fórmico. Y lo tiene usted aquí. ¿Cuántos átomos de hidrógeno? 1 por 1 es igual a 1. ¿Cuántos átomos en este caso, de oxígeno? 1. Y así sucesivamente empiece a trabajar. Bien, entonces basado en ello, vamos a tener que su peso molecular del ácido carbónico es igual a 46. Y es lo que tiene acá, 46, ¿correcto? Peso molecular del ácido carbónico. Bien, reemplazando en la fórmula, ¿qué te piden? Porcentaje del ácido fórmico. No te piden molaridad. Despeje usted porcentaje en peso o masa del ácido fórmico. Es igual, multiplica el porcentaje en peso, densidad por 10, densidad por 10. Molaridad por peso molecular, ¿correcto? Reemplace usted los datos. Molaridad, 1,1. Peso molecular, que lo hemos sacado aquí, lo tiene a la derecha, es igual a 46, entre la densidad, que es 1,012 por 10. Realizando nuestras operaciones matemáticas, el porcentaje en peso masa del ácido fórmico es 5. Bien, considere, nuevamente vamos a recordar, porque los siguientes problemas vamos a emplear el parámetro. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Cuando se trata de ácidos, alumno, considere el número de hidrógenos. Por ejemplo, el parámetro del ácido clorhídrico es 1. ¿Por qué? Porque tiene un solo hidrógeno. El parámetro del ácido sulfúrico, alumno, usted ya sabe escribir el ácido sulfúrico, tiene 2 hidrógenos. Su parámetro teta es igual a 2. El parámetro del ácido fosfórico, como contiene 3 hidrógenos, su parámetro es 3. Eso únicamente en ácidos. Pero si se trata de hidróxidos, por favor considere la cantidad de hidróxidos o base. En este caso, el hidróxido de potasio, ¿cuántos hidróxidos tenía? Su parámetro es igual a 1. Hidróxido de bario, ¿cuántos hidróxidos tiene? 2. Su parámetro es igual a 2. El hidróxido de aluminio, ¿cuántos hidróxidos tiene? Su parámetro será igual a 3. En conclusión, los ácidos, usted escribe y la cantidad de hidrógenos le va a indicar su parámetro O, teta. Si usted tiene fórmulas de hidróxidos, la cantidad de hidróxidos le indica la cantidad del parámetro O, teta. Entonces, teta o parámetro es igual a la cantidad de hidróxido. No se olvide, alumno. Eso es lo que vamos a emplear en los siguientes ejercicios. ¿Qué le pide acá? Hallar la normalidad de 196 gramos de ácido sulfúrico disuelto en 1 litro de agua.
normalidad. Recordamos la fórmula, normalidad es molaridad por teta. Pero con los datos del problema, usted sabe que normalidad era número de equivalentes gramos, ¿no es cierto? Pero es más sencillo realizar lo siguiente. Primero vamos a hallar la molaridad y luego vamos a multiplicar por el parámetro. A ver, alumnos, recuerde usted, el ácido sulfúrico. ¿Cuál será su parámetro, alumno? ¿Cuántos hidrógenos tiene el ácido sulfúrico? 2. ¿Y cuál será su parámetro, alumno? Muy bien, 2. Muy bien, me parece correcto. Bien, entonces tenemos la fórmula básica porque nos piden normalidad, pero vamos a emplear no número de equivalentes gramos, sino normalidad, molaridad por parámetro. ¿Por qué, profesora? Porque por los datos del problema es más rápido. Primero hallamos la molaridad, esta molaridad. Sabemos que la fórmula de la molaridad es masa sobre peso molecular por volumen. Hallamos el peso molecular del ácido sulfúrico hacia el lado derecho, en el cuadro azul, y sabemos que es 98. Ya tenemos el peso molecular del ácido sulfúrico. Reemplazamos masa 196, aquí lo tenemos, la masa 196, peso molecular 98 por el volumen 1. Realizando nuestras operaciones matemáticas, nos va a dar 2 molar. 98 va a parte 1, 196, 2. 2 molar. Con este dato, nuevamente empezamos en esta fórmula. Ya tenemos que es 2. Hallamos la normalidad, molaridad por teta. Como ya tenemos la molaridad que es igual a 2 y sabemos que el parámetro del ácido sulfúrico es 2, multiplicamos, la normalidad será igual a 4. ¿Se da cuenta, alumno, lo sencillo que es si usted sabe la fórmula? Normalidad es igual a molaridad por teta. Y mire usted, primero hemos hallado la molaridad y luego, con ese dato, encontramos la normalidad. Muy bien, alumno. Continuamos. Calcule el peso equivalente del ácido carbónico. Y la fórmula del peso equivalente es molaridad sobre parámetro. Alumno, usted ya sabe escribir el ácido carbónico. Entonces halle el peso molecular del ácido carbónico, lo tenemos aquí. Halle su peso molecular. Pienso yo, hasta este momento el alumno ya sabe hallar el peso molecular. Simplemente, ¿cuántos átomos tiene usted de oxígeno? 3. Multiplique por su peso atómico del oxígeno. 3 por 16, 48. Pasemos al carbono. ¿Cuántos átomos de carbono tiene usted? 1. Multiplique por su peso atómico, que es 12. 1 por 12, 12. Pasemos al hidrógeno. ¿Cuántos átomos tiene usted? 2. 2. Peso atómico del hidrógeno, 1. 2 por 1, 2. Sumamos todo y nos va a dar 62. Asimismo, el parámetro del ácido carbónico. ¿Cuántos hidrógenos tiene este ácido? 2. Entonces su parámetro será igual a 2. Es lo que tenemos aquí. Peso molecular, 62 entre, y su parámetro 2, 62 entre 2, le va a dar 31. Es la forma de encontrar el peso equivalente de cualquier sustancia química. La densidad. Número 8. La densidad de una solución al 40% de ácido sulfúrico es 1,2. Determinar la molaridad y la normalidad. Como nos piden la normalidad, tenemos la fórmula, en este caso, molaridad por parámetro. Primero hallamos la molaridad. Molaridad, porcentaje en masa por densidad. ¿Por qué estoy usando esta fórmula? Porque en el problema tengo densidad y tengo porcentaje de masa. Porcentaje de masa por densidad por 10 sobre peso molecular. Usted ya sabe hallar el peso molecular del ácido sulfúrico, que es 98, lo que tenemos aquí. Reemplazamos. Porcentaje en masa, lo tiene usted aquí, 40, por la densidad, que es 1,2, por 10.
entre el peso molecular del ácido sulfúrico, que es 98. Realizamos nuestros cálculos matemáticos y nos da como resultado 4,9 molar. Muy bien, nuestra primera respuesta sería 4,9 molar. Asimismo nos piden la normalidad. Normalidad es molaridad por parámetro. Molaridad es igual a 4,9. Multiplicamos por el parámetro que es 2 y la normalidad nos va a dar 9,8. ¿Entendió, alumno? Por favor, repase las fórmulas. Número 9. Tenemos una mezcla. Observemos. Se tiene 2 litros de ácido nítrico al 4 molar. Calcúlese el volumen de agua a agregarse para obtener el mismo ácido al 1,5 normal. Alumno, cuando le pida calcúlese el volumen de agua, piensa en la dilución. Es como decir, yo tengo una taza de café concentrado, pero le agrego agua. Entonces, cuando le agrego agua, se va a diluir. Entonces, más o menos ese tipo de ejercicio. Cuando diga, ¿qué cantidad de agua debo agregarle? Es por ello que yo tengo acá una solución y de pronto tengo que agregarle qué cantidad de agua. Para este tipo de ejercicio, cuando le diga generalmente, calcules el volumen de agua a agregarse, utiliza esta fórmula. Volumen 1 por normalidad 1 es igual a volumen 2 por normalidad 2. Esto únicamente cuando le diga calcúlese el volumen de agua a agregarse. Volumen 1, ¿qué viene a ser? Se tiene 2 litros, entonces el volumen 1 es 2, de ácido nítrico al 4 molar. Molaridad 1, en este caso normalidad 1, es 4 molar. 4 molar. Igual, calcules el volumen de agua a agregarse. Entonces diré, yo ya tengo una cantidad de agua, más 2. La cantidad de agua que tengo es 2. ¿Qué debo agregarle? X. Entonces, X más 2 o 2 más X. Multiplicado por 1,5. Normal. En este caso, alumno, aquí tengo molaridad y normalidad. Los dos deben tener la misma concentración. Yo no puedo trabajar molaridad con normalidad. Tengo que cambiar a normalidad. El 4 molar que usted observa lo voy a cambiar a normalidad para que sean las mismas unidades de concentración. Es por ello, tengo la fórmula normalidad, molaridad por parámetro. Quiero cambiar a normalidad. ¿Quién? 4 molar. 4 molar. Molar 4. Parámetro del ácido nítrico. ¿Cuántos hidrógenos tiene este ácido, alumno? 1. Por consiguiente, su parámetro es 1. Entonces, este 4 molar se convierte en 4 normal. ¿Se da cuenta usted, alumno? Muy bien, 4 normal. Es por ello que ya voy a considerar en este dato 2 litros, 4 normal, la primera concentración, 4 normal, X más 2 por 1,5. Reemplazo esos datos en la fórmula número 1 aquí. Volumen 1, normalidad 1, igual a volumen 2, normalidad 2. Reemplazando datos, 2 por 4 normal, igual a, en este caso, 2 más X o X más 2 por 1,5 normal. Realizo mis operaciones matemáticas, tiene usted 2 por 4, 8, igual a 1,5 por X, 1,5 X, más 2 por 1,5 serían 3, realizando mis operaciones matemáticas, 8 menos 3, 5, igual a 1,5, donde X o la cantidad de agua, de volumen que debo agregar, es 3,3 litros, 3,33 litros. No se olviden. ¿Qué cantidad de agua o qué volumen de agua debo agregar? 3,33, ¿correcto? Siguiente ejercicio. En un recipiente B litros de capacidad se añaden una solución de ácido clorhídrico 4 normal hasta la cuarta parte. Luego otra solución del mismo soluto 6 molar se añaden hasta las 2/4 partes de su volumen
y lo llenamos con agua. ¿Cuál es la normalidad de la solución resultante? Me están pidiendo normalidad resultante. Por consiguiente, no voy a usar molaridad, utilizaré esta fórmula. Volumen 1, normalidad 1. Pero no voy a igualar, porque no me pide qué cantidad de agua debo agregar, sino se trata de varias soluciones que van a contener el mismo soluto. Es por ello que voy a usar esta fórmula. Volumen 1 por normalidad 1 más volumen 2 por normalidad 2 igual a volumen total por normalidad total. Puedo utilizar, profesora, también volumen 3, por supuesto, siempre y cuando tenga usted 3 datos. Aquí solamente tengo 2 datos y por ello utilizo los 2. Si tuviera 3 continuos y me pide un resultante, aquí sería volumen 1 por normalidad 1 más volumen 2 por normalidad 2 más volumen 3 por normalidad 3. Bien, alumnos, trabajemos con los datos. Volumen 1. En un recipiente de 2 litros de capacidad. Significa que este envase tiene como capacidad 2 litros totales. 2 litros totales. No se olviden. Dice este envase, dice un recipiente de 2 litros de capacidad. Se añade una solución. Veamos la primera solución. Se añade esta primera solución de ácido clorhídrico 4 normal. Entonces la normalidad 1 es 4 normal. Hasta la cuarta parte. Significa que el volumen 1 hasta la cuarta parte será un cuarto de B. Un cuarto de B hasta la cuarta parte. Continuamos. Luego, otra solución del mismo soluto, 6 molar. ¿Qué viene a ser? Normalidad 2. Normalidad 2 es igual a 6 molar. Y lo hemos convertido a normalidad mediante la fórmula anterior y como contiene un solo hidrógeno, es lo mismo, 6 molar igual a 6 normal. Continuamos. Se añaden hasta las 2 cuartas partes de su volumen. 2 cuartas partes de su volumen. Hallar la normalidad de la solución resultante, la normalidad total. Bien, alumnos, para poder expresar mucho mejor, explicarles, la normalidad 1 lo vamos a llenar con los datos, paso a paso. Aquí te dicen 4 normal, que el volumen 1 es un cuarto de su volumen, la normalidad 2 nos da 6 molar y hemos hallado mediante la fórmula que hemos visto aquí, normalidad es igual a molaridad por teta. Entonces, ¿cuánto era la normalidad? 6. Y su parámetro del ácido clorhídrico es 1. 6 por 1, 6. Entonces se convierte en 6 normal. Bien, reemplazando datos, volumen 1, un cuarto de B. Normalidad 1, 4 normal. Más volumen 2, 2 cuartos del volumen total. Normalidad 2, 6 normal. Es igual a volumen total por normalidad total. Y el volumen total, alumnos, su capacidad era B. B. Es por ello que le hemos puesto B. Y normalidad total es el desconocido. Efectuamos nuestras operaciones. Un cuarto de B por 4. 4 con 4 se van, desaparecen. Y nos queda solamente 4. Nos queda únicamente B. Nuevamente, un cuarto de B por 4, 4 con 4 se van y nos queda B. Es lo que colocamos aquí. 2 cuartos por 6. 2 por 6, 12. Entre 4, 3B. Es lo que nos queda aquí, 3B. Igual, B era el volumen total, B por normalidad total. B más 3B son 4B. Y tenemos el igual a B por normalidad total. Simplificamos, B con B desaparece y por consiguiente la normalidad total es igual a 4. No se olviden, en este caso nos dio un ejemplo, el cual tranquilamente podemos reemplazar y efectuar. En casos posteriores también se le da de esa forma. Alumno,
Le agradezco por su atención, pero por favor, considere las fórmulas de molaridad, normalidad, cómo se halla el parámetro, cómo usted puede diferenciar los ácidos. El ácido nítrico, el ácido carbónico, el ácido fosfórico, el ácido clorhídrico. Asimismo, la mezcla de soluciones. Cuando es una dilución, como el caso anterior, en este caso, le dirá, calcúlese la cantidad de agua que se debe agregar. Usted utilizará esta fórmula. Y en el siguiente caso, él le dice en un recipiente, se le agrega una solución, otra solución, en el cual utilizará esta fórmula. Espero que esta clase sea provechosa, practiquen. Estoy muy agradecida enviándoles un abrazo virtual. Les agradezco por su atención. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias. Cuídense.